El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en la espiga. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Insistimos una vez más, hermanos, ya hemos retomado el tiempo litúrgico llamado ordinario, es decir, un tiempo de esperanza donde vemos la vida pública de Jesús, todos sus hechos, todas sus palabras, todas sus acciones, porque es la revelación de Dios que Él hace. Entonces, en este domingo encontramos pues este pequeño trozo del Evangelio de San Marcos, en donde Jesucristo pone dos parábolas para explicar, como dice él mismo, el reino de Dios. Y debemos descubrir qué está tratando de querer decir el Señor, porque al final del Evangelio, como acabamos de escuchar, decía que en otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y a continuación dice: y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos él les explicaba todo en privado. Eso significa que al mismo tiempo que les está explicando el reino de Dios, al mismo tiempo pues el Señor como que les está hablando en un tono para que ellos traten de descubrir lo que está en el fondo. Eso porque cuando se habla en parábolas, entonces Cristo mismo lo dijo en una ocasión: porque viendo no ven y oyendo no oyen, no quieren entender, no quieren ver. Esa es la razón de por qué también se les habla en parábolas. Y dice: pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. O sea que hay que descubrir qué es lo que está por bajo de las parábolas, que nosotros no sea aplicado también eso de que viendo no vemos y oyendo no oímos ni escuchamos, y peor todavía si no queremos entender. Por el contrario, pues exhortamos para que nosotros veamos las cosas que se nos quieren dar a conocer y escuchemos lo que se nos quiere dar a entender. Muy bien, como sabemos, las parábolas tienen distintas interpretaciones, son alegorías y pueden ser aplicables en distintas líneas. Por ejemplo, en la primera lectura que escuchamos este domingo, pues el libro del profeta Ezequiel también se habla de una parábola y dice: yo tomaré un renuevo de la copa de un cedro, de su más alta rama cortaré un retoño. Ahí está hablando en primera persona Dios. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime, lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará frutos y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas.
O sea que la interpretación que podemos tener aquí es precisamente como la más alta, aunque podemos bajarla también un poco. Por ejemplo, ¿quién es el que siembra una semilla? Pues Dios. Pues Dios es el que siembra una semilla. ¿Quién la semilla? Cristo mismo es ese grano, como se indica en otra parte de la Escritura, que se siembra y brota, ¿verdad? Es decir, que se está hablando de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también se habla aquí de el tiempo que Jesucristo pasó en esta tierra. También se puede aplicar estas dos parábolas, por supuesto, a la vida de cada uno de nosotros. La vida de cada uno de nosotros también Dios la ha sembrado y espera que nosotros produzcamos fruto abundante. Eso también es otra aplicación. Ahora, si lo vemos un poquito como más profundo, vamos a decir también lo siguiente. La primera parábola, que habla de que el reino de los cielos se parece a cuando un hombre siembra una semilla, pues fíjese que el mensaje profundo que está allí es que ciertamente Dios es el primer interesado en hacer que el reino de Dios crezca en este mundo. Y en una pequeña fracción, Dios se quiere servir del ser humano, del hombre, para plantar esa semilla, para que crezca, porque usted se da cuenta que ya después se dice lo siguiente, ¿no? Se siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Y el resto, ¿no? Pero eso está indicando que la acción del hombre de evangelizar, Dios la quiere. Dios quiere ser ayudado. Dios quiere ser ayudado por nosotros los hombres. Por eso es que nombró a algunos apóstoles para que siembren esa semilla. Pero al mismo tiempo que ellos sembraron la semilla, sin embargo es Dios el que hace crecer. Es Él el que hace crecer. Los hombres aportamos nuestro poquito, pero es Dios el que hace crecer. Por supuesto, también a lo largo de la historia. La segunda parábola, que es la del grano de mostaza, pues en principio no tiene ninguna diferencia con la primera, pero uno cuando escarba uno se topa con que sí es cierto. Aquí entramos también hoy en antagonismo con la cultura actual, porque la cultura actual a la hora de querer, digamos, vivir su vida de fe, o dicho de manera genérica, su vida de religión, le gustan los espectáculos, le gusta lo grandioso, le gusta lo tremendo, y uno se da cuenta que esta parábola quiere decir de que Dios va actuando en la historia, en las más pequeñas cosas. Como decía San Pablo, es fuerza de Dios, la fe es fuerza de Dios. Entonces la fuerza de Dios va actuando en lo más minúsculo, en lo que aparentemente no cuenta, en lo pequeñito. Pero como digo, aquí entramos nosotros en antagonismo hoy, porque a los seres humanos nos interesa muchas veces el espectáculo. El espectáculo por ahí es que va creciendo. También las sectas, porque les gusta el espectáculo, les gusta lo grandioso, y cuando se habla de milagreros, entonces por allá va corriendo la gente, cuando en el fondo lo que quiere decir Jesucristo es que el reino de Dios, que es fuerte, que es grande, que es poderoso, y sin embargo se manifiesta en la historia de la humanidad a través de las cosas más sencillas, y que sin embargo, a pesar de ser pequeñito, sin embargo es tan espectacular y tan grande, como dice tanto en la primera lectura, que anidarán los pájaros allí, toda clase de pájaros, y aquí en el Evangelio también dice
y echa ramas grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Lo mismo dice la primera lectura. Entonces, hermanos, esto para nosotros tiene que ser un motivo de reflexión para que nosotros no estemos integrando en la iglesia otras cosas que no son de Dios. Porque en la iglesia también a veces a través incluyendo, tristemente tengo que decir, los sacerdotes van metiendo espectáculos en la Santa Misa. Y no digamos en el mundo del laico a través de la influencia de la nueva era o del mundo o del protestantismo, van queriendo meter en la iglesia shows. Y entonces se pelean con un sacerdote que trata de mantener como debe ser la Santa Misa. En un tercer momento también quisiéramos hacer esta reflexión. Aquí también se indica que los que estamos encargados de sembrar la semilla de la palabra de Dios, como todo laico en su familia, en su trabajo y en el mundo, debemos de tener también paciencia porque de hecho el mismo Cristo lo ha dicho en otra parábola, ¿no? Que el sembrador tiene que tener paciencia hasta que crezca la semilla, pero hoy en el mundo también nos hacen caminar a 100 por hora, los vehículos cada vez más rápido, las redes sociales cada vez más rápido, la internet cada vez más rápido y la comida y cada vez más rápido y todo lo queremos así instantáneo y lo queremos así de manera muy rápida, de tal manera que eso nos está haciendo mucho daño. Pero el mundo, la sociedad nos lleva a 1000 por hora. Como decía en una ocasión el Papa Francisco, el hombre no es así, la naturaleza no es así. Debemos de aprender a tener paciencia también porque el reino de Dios va creciendo despacio, poco a poco y lentamente. Pongamos un ejemplo muy concreto. ¿Cuántas mamás hemos escuchado que hablan, dicen a los hijos, pero ellas como que no tienen paciencia y quieren verlos ya en la iglesia? Cuando hay veces la realidad es que se muere la mamá, se muere el papá y no vio a su hijo o a su hija integrar un grupo en la iglesia, un grupo juvenil, una comunidad juvenil, un coro o un ministerio de alabanza, no lo vio. Pero hasta después, cuando la mamá o el papá incluso ya no están, hasta ahora da fruto aquella semilla que echó, incluyendo desde niño, no digamos cuando era joven, que le habló, que le predicó, que le exhortó y que le hizo reflexión y que le regañó, etc. Entonces, tenemos que aprender a tener paciencia porque la mayoría, especialmente en padres de familia o más también en esposas, también pierden la paciencia y dicen, mira, yo ya te dije, no querés nada, allá vos. Allá esa es la expresión que está indicando que nosotros no tenemos paciencia a la hora de sembrar la semilla de la palabra de Dios y tenemos que tener paciencia. En cuarto y último punto, quisiera poner el énfasis en la expresión al final de la lectura del Evangelio. Dice, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Y aquí voy a hacer una pequeña reflexión apologética, porque en el momento en el que vivimos, influenciado por el protestantismo actual, entonces nos hemos vuelto también muy fundamentalistas y entonces creemos solo lo que está en la Santa Biblia y lo que no está en la Santa Biblia lo despreciamos, dice, eso no es palabra de Dios. En la misma palabra de Dios, en el libro del Eclesiástico, o de la sabiduría, perdonen la imprecisión, también se habla ya que el sabio indaga los escritos o las letras de escritores famosos para aplicarlo también y aprenderlo para su vida. Entonces, también en el Evangelio según San Juan, capítulo número 20, versículo número 30, dice allá y que se puede aplicar también a todas las escrituras, aunque algunos dicen que no, pero es precisamente cuando dicen que no es porque están aplicando ese fundamentalismo, ¿verdad? Exagerado. Dice ahí San Juan, muchas otras cosas dijo Jesús que no están escritas en este libro, estas se escribieron para que ustedes crean, porque Jesús dijo muchas palabras que no quedaron escritas. Esas donde quedaron escritas, pues los apóstoles las escucharon en privado. Y eso fue lo que también trataron de transmitir, aunque muchas palabras no están.
no están en la Santa Biblia, pero están en lo que nosotros conocemos como la tradición de la iglesia. O sea que eso, precisamente por eso es que hay muchas cosas, aunque no son realmente exageradas, porque hay bastantes cosas que la iglesia hace, que tengo que decirlo muy claro, no están en la Sagrada Escritura explícitamente. Por ejemplo, la famosa oposición que tiene el protestante con la fe en que la iglesia tiene del purgatorio. Como no aparece la palabra purgatorio, entonces la gente dice eso no existe. Sin embargo, Cristo les predicó en privado también. Aquí lo dice en un apartado muy explícito cuando se habla de estas dos parábolas de la semilla y del grano de mostaza. Pero hay otros muchos pasajes en donde se aplica esto. ¿Verdad que Jesús se llevaba aparte a sus discípulos porque los iba instruyendo? ¿Qué les habrá dicho por allá? Pues eso está en la memoria de la iglesia, dicho en la palabra teológica o en la palabra eclesiástica, eso está en la tradición de la iglesia. Entonces, para que nosotros no seamos fundamentalistas extraños, sino que creamos lo que la Santa Iglesia ha predicado a lo largo de los siglos. Por supuesto que no cualquier predicación, sino lo que es legítimo. Entonces, aprendamos pues, por una parte, como hemos dicho, Dios quiere la colaboración del hombre, pero el hecho de que crezca el reino de Dios tiene que ver primero con Dios. Es Él el que hace crecer. Segundo, que el reino de Dios va creciendo, es el más pequeñito, no tenemos que buscar las cosas espectaculares y va creciendo a lo largo de la historia. Tenemos nosotros tener los ojos abiertos para poder ver dónde actúa Jesucristo. Y lo otro, como dijimos, también hay que tener paciencia para que lo sembrado, el caso del sacerdote también, el caso del catequista, o en el caso del padre de familia o la madre de familia, tenemos que tener paciencia porque Dios es el que hace crecer y al fin y al cabo eso dará fruto y crece lentamente. Y por último, pues esta explicación apologética en la que Cristo explicó muchas cosas en privado que no quedaron escritas en la Sagrada Escritura, pero que también nosotros las creemos. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo, solo que lo dijo en privado y no quedó escrito. Entonces, hermanos, aprendamos pues a ser sembradores de la palabra de Dios como Cristo nos enseña hoy. Él es principalmente el sembrador. También nos pide a nosotros que sembremos la palabra para que el reino de Dios vaya creciendo en esta tierra. Y un día, en palabras de San Agustín, implantemos la ciudad de Dios en esta tierra y desde acá ya empezamos a vivir el reino de Dios en la eternidad. Amén.